Buen día chicos, ¿cómo está? Acá va el videito que les dije que vamos a explicar la parte teórica y la parte práctica de biología. En el caso de que haya alguna interrupción, les comento que yo tengo dos hijos, uno de 7 y otro de 3, que están en casa. Así que por ahí si sienten gritos y demás, son mis hijos y sepan disculpar, realmente están bastante intensos. Bueno, ¿cuál es lo que me interesa a mí de esto? Va a haber mucha información porque la parte teórica de biología es muchísima. Yo lo que voy a intentar es que ustedes le queden las principales diferencias. Por eso la primera unidad se titula con el nombre de célula. Entonces, para arrancar a hablar de la célula, ustedes vieron en primer año que todos los seres vivos están organizados en 5 reinos: monera, plantas, hongos, animales, protistas. En realidad, ¿ustedes tienen que saber cada uno de estos nombres? No, a mí lo que me interesa es que si yo les digo, bueno, un pájaro, ¿en qué reino está? Reino animal. Si yo le digo el caldén, que es el árbol nativo de la pampa, bueno, en el reino plantas. Si yo le digo alguno de el champiñón, que son los hongos que comemos, ¿en qué reino está? Reino hongos. Lo que son reino protistas y moneras, sobre todo el de moneras vamos a verlo por la parte de las bacterias, ¿sí? El de protistas son protozoos. ¿Dónde podemos encontrar estos protozoos? En la laguna Don Tomás. Ustedes vieron toda esa parte verdosa que se forma en la laguna. Bueno, esa parte está formada por protozoos. Entonces, dentro de estos 5 reinos en los cuales se organizan todos los seres vivos, tienen diferentes características. Bien, entonces ustedes me dirán, tipo de célula. Tenemos 2 tipos de células, procariotas y eucariotas. ¿Sí? Acá está la explicación. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas células? Es que la eucariota tiene todo su material genético organizado en un núcleo. En cambio, la procariota no, está desparramado dentro de todo el citoplasma. ¿Sí? Luego, otra característica que tenemos las células es el número de células. Si tenemos organismos que tienen una sola célula, hablamos de organismos unicelulares. Y aquellos que tienen más de una célula son pluricelulares. O sea que van a ser organismos mucho más complejos. Luego tenemos el tipo de nutrición. Cuando hablamos del tipo de nutrición, tenemos 2 grandes grupos, que son los autótrofos y los heterótrofos. Recién un compañero de ustedes me preguntó con respecto a este cuadrito que hablamos de célula vegetal y animal. Acá podemos ver bien la diferencia entre organismos autótrofos y heterótrofos. ¿Qué significa autótrofos? Los autótrofos serían los organismos que tienen células vegetales. ¿Y cómo identificamos un organismo que tenga célula vegetal? Porque va a tener cloroplastos, ¿sí? Los cloroplastos son el principal motivo de diferencia entre ambas células. Fíjense en que este cuadrito, que puede estar un poco confuso, tenemos semejanzas y acá dice diferencias. O sea, ¿qué significa esto? Que estos organelas, que son como si fueran los órganos de la célula, van a estar en la célula animal y estos de acá van a estar en la célula vegetal. Por eso hablamos de diferencias. La principal diferencia entre célula animal y célula vegetal es que la célula vegetal tiene cloroplastos. Esto le permite a las plantas que contienen células vegetales que sean organismos autótrofos. Bien, ¿por qué son organismos autótrofos? Porque se alimentan a través de la fotosíntesis, que ellos mismos realizan. La fotosíntesis ustedes seguramente la han visto en primer año. Bueno, los cloroplastos sirven para hacer la fotosíntesis. ¿A quién les sirven? A las plantas, únicamente a las plantas. En cambio, las células animales que van a estar presentes en los animales van a realizar el tipo de alimentación a través de heterótrofos, ¿sí? O sea que su nutrición es heterótrofa, que significa que se alimentan de otros animales. Bueno, el ser vivo, que es lo que me interesa a mí,
va a tener células pluricelulares, eucariotas y animal. ¿Sí? Esa es la principal característica que tienen las células que componen al ser humano. Acá hay un cuadrito de cómo se organizan esas células, cómo son los niveles de organización. Les comento que mi idea para el curso de biología es que ustedes vean todos los sistemas que están compuestos en el cuerpo y de cada uno de ellos veamos qué función cumple, cuáles son sus órganos y cuáles pueden ser las enfermedades que se pueden contraer. ¿A qué me refiero sistema? Sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, entre otros. Entonces, este cuadrito me indica cómo se van organizando las células. Recuerden que la célula es la menor unidad que tiene vida. Nosotros arrancamos con los átomos, que es la menor porción de materia. Si juntamos varios átomos, formamos moléculas, como puede ser la molécula del agua, que ustedes lo deben ver en alguna gaseosa, H2O. Todas esas moléculas, si se juntan, forman las macromoléculas. Las macromoléculas son proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Todo eso les debe haber sentido nombrar. Carbohidratos. Generalmente se nombran estas cosas cuando uno hace dieta o generalmente en la nutrición hablamos de macromoléculas. Luego esas macromoléculas se organizan en organelas. Habíamos dicho organelas celulares. Las organelas celulares son muchas, ¿sí? Están detalladas acá. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan principalmente la diferencia entre una célula vegetal, animal, eucariota, procariota y animales pluricelulares y unicelulares. Esto simplemente se los dejo para que sepan que cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo tienen a su vez organelas. ¿Qué serían las organelas? Serían los órganos de la célula. Entonces, seguimos acá. Organelas celulares. Esas organelas se reúnen y juntan las células. Cuando las células se agrupan, juntan los tejidos. Luego, varios tejidos forman los órganos. Varios conjuntos de órganos forman los sistemas y luego el individuo. Para recordar un poquito, que es lo que recién nombré, átomo es la menor porción en la que se puede dividir la materia, molécula es la unión entre diferentes átomos y luego las organelas. Cuando empezamos la parte práctica,